internacionales, ponente nacional e internacional, coautor de 8 tesis de grado, revisor de artículos científicos. O sea que para nosotros es un placer y un honor tenerlo con nosotros, al doctor José Antonio Pasca. El doctor nos va a hablar sobre técnicas para el éxito en trabeculectomía. Entonces, sin más, y con este gran ramillete de personas y grandes personas y conferencistas, damos inicio a nuestro programa, empezando con la doctora Consuelo Gajardo, con su tema glaucoma para el oftalmólogo general. Consuelo, adelante, por favor. Muchas gracias a Clínica Clofan por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Voy a hablar un poco, compartir pantalla. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, señora, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, voy a hablar un poco de glaucoma para el oftalmólogo general. Vamos a dar algunos tips y si alcanzamos discusión de casos clínicos. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante hablar de glaucoma? Porque glaucoma al año 2020 ya está afectando cerca de 80 millones de personas en el mundo. Va a ser súper importante que manejemos el concepto de glaucoma primario de ángulo abierto, porque cada vez que nos veamos enfrentados a glaucoma, 3 de esos 4 pacientes van a ser glaucoma primario de ángulo abierto. Es una frecuencia similar entre mujeres y hombres en lo que es glaucoma primario de ángulo abierto y afecta mucho más a las mujeres cuando es glaucoma de ángulo estrecho. Respecto a la raza, los asiáticos van a ser los más afectados y es muy importante hablar de este tema porque es una de las principales causas de ceguera bilateral a nivel mundial. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la población latina? Siempre, yo por lo menos me he preguntado, ¿los latinos nos comportaremos más como pacientes caucásicos o como pacientes afroamericanos? Les traje esta tabla donde pueden ver que hay 2 estudios y en los cuales se demuestra que a medida que incrementa la edad, la probabilidad de tener glaucoma es mucho más parecido a la población afroamericana que en aquellos pacientes caucásicos no hispanos. Entonces, nosotros tenemos más factores de riesgo para desarrollar glaucoma que los pacientes caucásicos. Eso es importante tenerlo en consideración. Cuando nos vemos enfrentados a un paciente con glaucoma, al momento de hacer la historia clínica, lo más importante va a ser indagar sobre historial de presiones, cuánto ha sido lo más alto que ha tenido la presión, qué tratamiento recibió en ese momento. Historia familiar de primer grado también es importante porque tiene hasta 3 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad a alguien que presente historia familiar. Descartar causas secundarias, los medicamentos, también preguntar que puedan aumentar la presión intraocular, como por ejemplo los corticoides o las inyecciones intravítreas. También es importante ver las enfermedades sistémicas, tanto por aquellas que pueden aumentar el daño, como por ejemplo en glaucomas normoextensivos, preguntar por apneas obstructivas del sueño, migraña o síndrome de Raynaud. Y en aquellos otros pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar, va a ser importante al momento de ver qué tratamiento voy a usar. Los antecedentes de cirugía ocular también son importantes, no olvidar la cirugía refractiva por un cuento de paquimetría que lo vamos a conversar un poco más adelante. Respecto a los factores de riesgo, como les comentaba, los más importantes son presión intraocular elevada, la edad, la historia familiar, la raza, no solamente la afroamericana, sino que también considerar la latina e hispana, que nosotros prácticamente estamos en ese grupo. La paquimetría, mientras más delgado más riesgo, y la diabetes también se ha visto que es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Ahora, cuando evaluamos al paciente es importante considerar la refracción. ¿Por qué? Porque recordar que aquellos pacientes hipermétropes tienen más riesgo al cierre angular que los pacientes miopes. Generalmente el paciente miope es un ángulo abierto. La evaluación de cristalino es importante para ver que no nos genere disturbios en el campo visual y también va a ser una herramienta, por ejemplo, en los glaucomas de ángulo estrecho, puede ser una herramienta terapéutica sacar el cristalino. Respecto a la biomicroscopía, siempre buscar síndrome de dispersión pigmentaria, ver si los pacientes tienen pseudoexfoliación, ver antecedentes de cirugías intraoculares, como por ejemplo este paciente que está acá, que tiene un lente de una pieza en sulcus, se alcanza a ver la transiluminiscencia del iris, viendo acá las ápticas, antecedentes de cirugía de retina, por ejemplo este paciente tiene perfluoro en la cámara anterior, y para descartar el cierre angular, lo principal y el gold estándar siempre va a ser la gonioscopía. Ahora, respecto a la presión intraocular y la paquimetría, ¿qué es lo más importante? La verdad es que siempre que tomamos la presión intraocular, la herramienta que vamos a usar y el gold estándar va a ser el Goldman.
Sin embargo, muchas veces se usa el Tonopen, el iCare, y el Tonopen acá, por ejemplo, en el Bascom se usa tanto en el servicio de retina como en el servicio de córnea, y el Tonopen no es la herramienta más concordante con el Goldman, sino que es el iCare. Cuando tenemos pacientes que tienen problemas de la superficie ocular, lo ideal es usar el iCare más que las otras máquinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Tonopen tiende a sobreestimar cuando hay presiones más elevadas y a infraestimar cuando hay presiones más bajas. Respecto a la paquimetría, esto es un concepto que antiguamente siempre nosotros tendíamos a corregir cuando teníamos pacientes que tenían paquimetrías muy delgadas. Lo que uno hacía ajustar esa presión intraocular sumándole. Por ejemplo, si tenía un paciente con presión de 20, que es en rango normal, pero tenía las córneas en 495 y le sumaba en 4 y me daba 24. Entonces son pacientes que eran hipertensos oculares. En el HTC Study se vio que en verdad esto no es así. Lo que hay que hacer es considerar la paquimetría como un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una paquimetría menor a 555 tienen hasta 3 veces más riesgo que aquellos que tienen una córnea más gruesa. Entonces, recordar no corregir la presión intraocular. Acá el mismo concepto, por ejemplo, les grafiqué en un paciente que tiene presión mayor a 22 y córneas gruesas, la probabilidad de que desarrolle glaucoma va a ser de un 2%, no así en aquellos que tienen una presión de 26 y una córnea más delgada, la probabilidad va a ser de un 36% a 5 años, entonces considerarlo como factor de riesgo. Respecto a la evaluación clínica del nervio óptico, va a haber ciertas características. Uno, primero ver el tamaño y la forma. ¿Por qué el tamaño? Porque se ha visto que los pacientes afroamericanos, que es el que está acá, pacientes asiáticos y pacientes latinos, son pacientes que tienen nervios ópticos más grandes. Al tener nervios ópticos más grandes, yo me espero que tenga una relación copa-disco más grande todavía. Entonces, no significa que yo por tener una excavación grande vaya a tener glaucoma. Para eso, lo que hay que fijarse es en el anillo neuroretiniano. Cuando nos fijamos en el anillo neuroretiniano, tenemos una regla que siempre usamos los glaucomatólogos, que es la regla ISNT, que significa que I debe ser más grueso que superior, nasal debe ser más grueso que temporal. Y lo otro que es importante considerar son los notch. Mientras más notch, más probabilidad hay de desarrollar la enfermedad o de progresión de la enfermedad. Los NOTS son en el fondo adelgazamientos focales del anillo neuroretiniano. La forma de la lámina cribosa también es algo importante a considerar porque generalmente cuando hay desplazamiento posterior hay correlación de células nerviosas y lo otro es la elongación de los poros, pero generalmente esto es un fenómeno más tardío. Respecto a la excavación, todo el mundo siempre nos ha dicho que excavación menor a 0,4 es lo normal, pero lo más importante cuando consideramos es ver la asimetría. Cuando tenemos asimetrías mayores a 0,2, eso sí o sí va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque menos del 1% de la población tiene diferencias mayores a 0,2. Otro factor importante son las atrofias peripapilares. Esto puede haber relación con la edad, también con la miopía, pero se ha visto que la atrofia peripapilar alfa, que es la que está afuera, alfa de afuera, y beta, que es la que está interna, beta, mientras mayor sea el grado de la atrofia peripapilar beta, mayor va a ser mi riesgo de glaucoma o progresión de glaucoma. La emergencia de los vasos, recordar la nasalización y el típico vaso en bayoneta. Y por último, en lo que es respecto al nervio óptico, es importante considerar siempre tomar una foto de base a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el HTS Study vio que el 84% de las hemorragias de disco se detectaron en foto, pero no así en el examen clínico. Otra cosa importante que nosotros podemos ver en la foto es que vamos a ver mejor y de mayor manera los defectos de fibras nerviosas, que son estas opacidades a nivel de las capas de las fibras nerviosas, más conocido como el signo de Hoyts. Respecto al diagnóstico anatómico de la enfermedad, tenemos la máquina que es el tomógrafo del OCT, que lo que hace netamente es medir el grosor de la capa de fibras nerviosas. Tiene una sensibilidad muy buena de 0,69 y una especificidad del 94%. ¿Qué significa eso? Que de todos los pacientes que yo diagnostique glaucoma con esta máquina, el 6% va a ser falso positivo, o sea, la especificidad es muy buena. Voy a hablar principalmente del CIRRUS, que es la máquina que más usamos acá, pero hay distintos tipos de tomógrafos. Siempre tener en
en consideración que cada tomógrafo va a tener una base normativa, en cual hay que considerar edad, hay que considerar error refractivo, la población y lo otro, todos los parámetros de disco. Cuando están fuera de eso, ojo con el tomógrafo. ¿Cómo mide el CIRRUS? Lo que hace el CIRRUS son 200 A-scan y 200 B-scan que van a concentrar un círculo peripapilar a 3.4 milímetros del centro del disco óptico, y lo que va a hacer la máquina, reconoce el término de la membrana de Bruch, que es esta línea negra, y además reconoce justo el capping del nervio óptico. Entonces la diferencia que hay entre la membrana del Bruch y el capping del nervio óptico me va a dar el área del anillo neuroretiniano, me va a dar el capping, me va a dar el área de disco, todos los parámetros que yo necesito. ¿Qué me va a arrojar la máquina? Me va a arrojar valores estadísticos. Limítrofe significa que el grosor está entre el percentil 5 y 1 y patológico menor a 1. De 5 hacia arriba, la máquina va a decir que es normal, pero no necesariamente es normal para pacientes, sino que es estadísticamente normal. Cuando yo analizo la capa de fibras nerviosas, el primer meridiano que yo me voy a fijar y que se va a afectar es el meridiano inferotemporal. Habitualmente son defectos más difusos que defectos localizados. ¿Qué voy a observar yo en el OCT? Primero, las características del paciente, porque como les comentaba, el OCT se rige base a una base normativa, entonces tengo que fijarme que efectivamente sea la edad del paciente. En el CIRRUS hay que ver la calidad de la imagen. Siempre va a ser confiable cuando el signal strength sea mayor a 6. Después voy a ver los mapas de grosor, y el centrado del disco es súper importante. ¿Por qué? Porque puedo tener artefactos. Si yo, por ejemplo, me fijo en esta imagen de acá, puedo tener un floater que esté justo en el scan circunpapilar, y eso obviamente me va a disminuir la capa de fibras nerviosas, como también podemos ver otro acá, entonces obviamente va a estar más disminuido. Ojo también con los parpadeos o con los movimientos del ojo que realiza el paciente. ¿Qué es lo otro que vamos a observar? La asimetría. Siempre considerar cuando hay asimetrías en micras mayores o iguales a 10, son pacientes que sí o sí son sospechosos. Evaluar no solamente el promedio, sino que cada cuadrante. También observar los parámetros del disco y tener en consideración los promedios más o menos normales. Respecto a las células de capas ganglionares. Acá es importante que se van a dividir en 6 cuadrantes, y esos 6 cuadrantes lo que van a hacer es analizar cada área. La parte superior es igual a la parte inferior. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué yo pido células ganglionares? Uno, es porque hoy por hoy está muy en boga decir que las células ganglionares pueden tener un funcionamiento en el diagnóstico precoz de la enfermedad, y dos, es porque van a ser útiles en pacientes que los nervios ópticos pueden estar un poco tildados, en pacientes miopes que tienen, por ejemplo, mucha atrofia peripapilar, que yo no puedo hacer un buen seguimiento con el nervio óptico. Lo ideal es hacerlo con las células ganglionares. ¿Cuál es la utilidad? Acá, como yo les decía, puede haber un diagnóstico precoz. Si se dan cuenta, acá en el RNFL está todo absolutamente normal, salen todos los parámetros en el ojo derecho en verde. Entonces puedo decir, está perfecto, está normal, pero al momento de fijarme en la zona superotemporal a nivel macular, me doy cuenta que efectivamente se está formando un notch. Entonces, efectivamente, tiene un efecto diagnóstico precoz. Respecto a la parte funcional, podemos evaluar el campo visual. El campo visual lo que va a hacer es cuantificar netamente la sensibilidad de la visión periférica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habitualmente utilizamos una perimetría estática automatizada. Tenemos distintos tipos, que es el Octopus y el Humphrey. Voy a hablar principalmente del Humphrey, que es el que más utilizamos. Y cuando tenemos un campo visual tipo Humphrey, nos vamos a fijar en 5 partes del archivo que nos entrega la máquina. Uno son los datos. ¿Por qué? Porque los datos, al igual que el OCT, el campo visual se basa en una base normativa. Entonces es súper importante fijarnos que efectivamente sea la edad del paciente. Lo otro que nos podemos fijar es en el diámetro pupilar. ¿Por qué? Porque pupilas muy pequeñas van a tener una reducción generalizada, y pupilas muy grandes van a tener más aberraciones. Por último, también hay que fijarse en la refracción que usa, porque por cada error esférico, por cada dioptría, reduce el umbral 1.4 decibeles. Después nos vamos a fijar en los parámetros del test. ¿Qué significa eso? En qué
estímulo estamos usando. Habitualmente usamos el estímulo 3, cuando las agudezas visuales son mejores a 20-200, y cuando son peores, generalmente usamos estímulo 5. Ver qué estrategias estamos usando. Generalmente nosotros acá usamos cita estándar, pero si queremos reducir aún más el tiempo, podemos usar cita fast. Después nos vamos a fijar en los índices de confiabilidad, porque cuando un campo visual no es fiable es cuando las pérdidas de fijación son mayores al 20%, los falsos positivos mayores al 15%, o falsos negativos entre el 20 y 33%. Otra cosa que podemos ver es el gaze tracker, que es en el fondo los movimientos que hace el ojo durante el examen. Mientras más plano, mejor. Mientras más curva es porque el paciente o movió más el ojo o hubo más parpadeo. Entonces, una vez que nos hemos fijado en todos los datos del examen, empezamos a ver los mapas. Tenemos el mapa de decibel y el mapa de escala de grises. El mapa de decibel es netamente la sensibilidad umbral en números. El mapa de grises es su extrapolación del diagrama numérico. Y después vamos a tener otros 4 mapas, que son los de desviación total y los de desviación patrón. ¿Qué representan esto? Representan netamente la diferencia entre los valores encontrados en el paciente y los valores normales esperados a encontrar en un paciente con la misma edad. Y eso lo compara. Por ejemplo, ¿qué significa que yo tenga este punto acá, que es menor al 2%? Significa que el menos de 2% de la población normal podría tener esa depresión en el campo visual. También fijarse en el estímulo foveal. ¿Por qué? Porque la sensibilidad foveal menor a 30, hablamos de sensibilidad muy reducida, mayor a 35 es lo normal. Y después nos vamos a fijar en los índices que entrega el Humphrey. El primer índice que nos va a mostrar el glaucoma hemifield test, que lo que hace es evaluar la simetría del campo superior con el campo inferior. Esto evalúa 5 zonas que son como en espejo. Las opciones que yo tengo es dentro de límites normales, fuera de límites normales o borderline. ¿Qué significa, por ejemplo, que está borderline o dudoso? Significa que hay un 97% de probabilidad que tenga un campo alterado, que en el fondo las diferencias encontradas se encuentran en menos del 3% de la población, pero mayor a 1% de la población. Otro índice es el Visual Field Index, que mientras más mejor. El índice de desviación media, que es el promedio de la pérdida de sensibilidad diferencial a la luz, es decir, los umbrales obtenidos versus los considerados normales en cada localización. Lo normal es tener un valor entre menos 2 y más 2, y este índice también nos sirve para clasificar los glaucomas. Generalmente los estudios hablan glaucomas leves, moderados o severos, acorde a la desviación media, como en la tablita que les pongo acá. El patrón de desviación estándar es una medida de grado en la que forma el campo de medio del paciente y cuánto se aleja al campo de referencia corregido por la edad. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un patrón de desviación media de 9.83 con un p-value de menos 0.5. ¿Qué significa eso? Que en menos del 0.5% de la población normal muestra una desviación patrón mayor que el valor encontrado en este ejemplo. Lo normal es tener entre 0 y 4, mientras más tengamos, peor es el examen. Entonces, teniendo analizado todo eso, podemos ver los distintos tipos de escotomas. Como todos sabemos, están los escalones nasales, defectos paracentrales, arqueados, altitudinales, y en última instancia, la isla central. ¿Qué significa tener un escotoma o qué es tener un defecto? Según los criterios de Hoddap, Anderson, Parrish, yo tengo que tener por lo menos la presencia de 3 puntos continuos adyacentes con una significancia menor al 5% y uno de estos puntos menor a 1%, como es esta imagen, o una prueba de mi campo que sea anormal o un patrón de desviación corregida que tenga un p-value menor al 5%, como es en este caso. Generalmente el campo visual que pedimos es 24.2, estos van a ser 54 puntos con 6 grados de separación. Lamentablemente cuando pedimos este campo, los 4 puntos centrales que evaluamos se nos hace corto cuando queremos evaluar la parte central. Entonces si queremos evaluar los 10 grados centrales, lo ideal es pedir un campo 10.2. ¿Por qué?
porque va a ser 68 puntos separados por 2 grados. ¿Cuándo vamos a usar un 10-2? Es cuando el glaucoma es muy avanzado y el 24-2 no nos permite hacer un buen seguimiento. Para eso pedimos un 10-2 para seguir más al paciente, o lo otro cuando tenemos glaucomas incipientes y queremos saber si puede estar afectada las células ganglionares, también podemos pedir un 10-2. Lo más importante a considerar siempre es la relación anatómica, clínica, tomográfica y funcional. O sea, si yo tengo un defecto en la capa de fibras nerviosas a nivel superotemporal, siempre fijarme en el campo visual en el área inferonasal, como por ejemplo en este caso de acá, que yo tengo a nivel de la capa de las fibras nerviosas un defecto en el área inferotemporal, que es la zona que primero se afecta, ¿cierto? Al irme a la parte ganglionar voy a ver una correspondencia, y si me voy al campo visual, efectivamente veo un defecto paracentral en el área superior. Entonces, tengo algunos casos para reforzar las ideas que acabamos de hablar, ¿ya? Porque, por ejemplo, en esta paciente de 54 años, que es una mujer hispana y se remitió para el servicio de glaucoma, sí tiene historia familiar de glaucoma, tiene córneas delgadas, nunca ha tenido la presión intraocular elevada y excavaciones sí están un poco aumentadas. Si vemos la imagen de acá, las fotos que se pidió del ojo derecho, es una excavación alrededor del 0,65, el ojo izquierdo no es muy buena calidad, y en el campo visual vemos un defecto ahí en el área paracentral superior del ojo izquierdo. El ojo derecho normal. Y acá me quiero detener. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, muchas veces el OCT nos puede representar que está todo en verde, todo en verde, todo en verde, todo en verde, en ambos ojos. Yo puedo decir, esto puede ser un OCT normal, pero no. Si nos fijamos en la asimetría, son 9 micras, ¿ya? Yo les había dicho de entre 10 o más, está un poco límite, pero al ver los mapas de grosor y los mapas de desviación, yo me puedo ver que hay estos colores fríos, que es el azul, que significa que hay una zona que está más adelgazada, que se correlaciona con esta área. Si yo me voy a la parte de las células ganglionares, también me sale todo en verde, pero veo que este notch que está acá también se correlaciona con la zona ganglionar, y efectivamente hay una correlación con el campo visual. Hay acá este efecto. Entonces, ¿qué podemos decir de este paciente? Lo más probable, como nunca ha tenido presiones elevadas, podemos hablar de un glaucoma normotensivo incipiente en el ojo izquierdo. Entonces, considerar que no todo lo verde es normal. El caso 2 es una mujer hispana de 61 años con asimetría del nervio óptico, y también la derivaron para evaluación de glaucoma. Esta paciente tiene historia familiar, pero dice que nunca ha tenido presiones elevadas, las córneas están dentro de los parámetros normales y los ángulos están totalmente abiertos. Entonces vemos y decimos, en verdad esta paciente tiene un muy buen recuento de la capa de fibras nerviosas a nivel del nervio óptico, es un examen de buena calidad, está todo absolutamente normal, solamente un poco excavado, levemente más excavado en el ojo derecho, pero nada terrible. Sin embargo, a ver la zona de las células ganglionares, uno dice, no hay mucha correlación entre ver esto y este defecto a nivel superior y a nivel nasal de las células ganglionares del ojo derecho, y este defecto superior del ojo izquierdo. Lo que decidimos con esta paciente es seguirla en el tiempo y ver cómo ha evolucionado. La visita de seguimiento efectivamente tuvo una disminución, pero sigue estando normal en los parámetros del disco. Fíjense acá que empieza a haber un adelgazamiento de la región temporal del nervio óptico, y cuando nos fijamos a nivel macular, la disminución era mucho, mucho, mucho mayor. Acá hay cierto respeto por la línea media, entonces eso nos hace sospechar. Cuando le hicimos el campo visual de seguimiento, podemos ver que efectivamente había una heminopsia temporal en el ojo derecho con una cuadrantopsia heterónima en el otro ojo. Entonces, si tenemos esto, pensar siempre en prolactinomas o compresiones a nivel quiasmático. Efectivamente, en esta paciente no era una cosa de glaucoma, sino que era un prolactinoma hipofisiario con compresión del quiasmo. Esto nos sirve para ver el OCT macular y no solo quedarse con el de fibra nerviosa. ¿Por qué? Porque nos sirve para hacer otros diagnósticos diferenciales. Este tercer caso, para reforzar la idea, es una mujer hispana también, en silla de ruedas, que nos derivaron para ver el glaucoma, y uno puede decir, mira, efectivamente es un defecto difuso en la parte superior de ambos ojos. Uno puede decir, solamente con el ANFL puede decir, mira, este paciente altamente puede tener glaucoma.
Pero acá es importante pedir la capa de células ganglionares. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá también hay un respeto de la línea vertical, y en este caso era una paciente que tenía una hemianopsia homónima izquierda, y en este caso está asociada a una malformación arteriovenosa del lado derecho. Entonces, por eso es tan importante hacer una correlación anatómica y funcional del nervio óptico con el campo visual. Y por último, el caso número 4, es un paciente afroamericano con macrodiscos. O sea, macrodiscos significa que es más grande de 2.5 y va a tener excavación más grande de lo normal. En este caso, uno puede decir, o excavación es muy grande, puede que sea glaucoma. No, no necesariamente. Incluso los valores están supraumbral. El blanco significa que es más de lo esperado. Y a nivel ganglionar también son valores supraumbrales. Entonces, ¿le doy tratamiento a este paciente o no? Con un campo visual que la verdad no tiene un defecto en particular. La verdad no. Es un paciente que netamente hay que seguirlo en el tiempo y ver cómo evoluciona. Eso les quería comentar. Muchas gracias. Consuelo, excelente tu conferencia, muy completa, demasiado importante para todos los que están comenzando a aprender sobre glaucoma. Realmente muy ilustrativa, muy buena me pareció. Gracias. Y los casos clínicos muy interesantes. Yo quisiera hacerte una pregunta y de una vez abrir este espacio para que la gente empiece a participar. Tenemos por ahí 2 o 3 minuticos para hacer alguna inquietud que tengan. Te pregunto, ¿con qué frecuencia utilizas en tu práctica clínica el OCT de segmento anterior o el UVM? ¿O en qué casos? Sí, la verdad muy poco, muy poco. Cuando tengo pacientes que estoy sospechando en un iris plató o quiero descartar algún quiste del cuerpo ciliar o un quiste de iridiano. ¿Por qué? Porque tienen estos procesos de doble jiba al momento de hacer la gonioscopía. Puedo pedir un UVM. El OCT de segmento anterior, acá en el Bascom para el ángulo, no lo utilizamos para nada. La gonioscopía para nosotros es la herramienta fundamental y principal. Sí, sigue siendo un buen estándar para la de todas maneras. El ángulo y de todo. Muy interesante. Y las fotos también, que cada vez a la gente se le olvida pedir fotos porque teniendo la tomografía con la tecnología tan avanzada, muchos ni ordenan fotografías, pero son fundamentales al seguimiento a largo plazo. Ajá, la verdad, eso es fundamental por 2 cosas, como lo comentaba. Uno, porque al paciente también le da la sensación, tú le explicas la tomografía y tampoco le queda tan clara. Cuando él ve la excavación, cuando tú le muestras en el fondo cómo parte y cómo sigue en el tiempo, si hay una pérdida de fibras nerviosas, los pacientes lo pueden ver por fotografía. Uno, yo creo que eso tiene mayor efecto con la adherencia a la terapia del paciente, y lo otro es que por la detección de la hemorragias en astilla, el 84%, estoy hablando de glaucomatólogos expertos, se les fue la hemorragia en astilla en el OHTS por examen clínico y le diagnosticaron solamente por foto. Entonces, es ahí la importancia también de pedir foto. Sí, importantísimo. Muchas gracias por tu aporte. Muy buena tu conferencia. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere participar? Pero creo que no hay preguntas, Juan, en el chat. No veo ninguna pregunta. Y si la van haciendo, pues las vamos respondiendo, ¿te parece? Sí, claro. Continuemos entonces con la doctora María Fernanda Delgado. Nos va a hablar sobre de progresión en glaucoma. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Consuelo por esa maravillosa conferencia que nos repasa todo y nos da pie precisamente para darle como esta continuidad al tema de progresión en glaucoma. Y cuando ya estamos manejando nuestros pacientes, bien sea que son sospechosos, porque es que detectar progresión, aparte de que es difícil, puede ser distinto dependiendo del estadio de la enfermedad en el que estamos. Entonces, uno es ese sospechoso de glaucoma que estamos siguiendo y es poderle decir en qué momento ya es un paciente glaucomatoso que necesitamos iniciar tratamiento. Lo otro es cuando tenemos nuestros pacientes ya diagnosticados, pero necesitamos evaluar esa estabilidad o la posibilidad de empeoramiento. Y todo eso va de la mano, obviamente, de nuestro objetivo final en el glaucoma, que no es simplemente reducir la presión, sino obviamente proteger esa calidad de vida visual para nuestros pacientes en su largo plazo y en toda su expectativa de vida. Entonces, no es lo mismo detectar progresión en el impacto que al paciente le genera en un glaucoma leve
cuando detectamos progresión en un glaucoma avanzado, que además tiene obviamente menos reserva y más posibilidades de disfunción. Pero también esa detección oportuna, pues obviamente nos guía qué hacer, nos guía cuándo debemos pedir exámenes nuevos, cada cuánto, por ejemplo, debemos citar a nuestro paciente, porque no hay una normativa específica de cómo debemos hacer este seguimiento de los pacientes. Entonces, si nos miramos, por ejemplo, esto que es una gráfica del estudio del AGIS, que es el estudio avanzado de glaucomas avanzados, estudio intervencionista de glaucomas avanzados, y se hacía un análisis relacionando la presión intraocular objetivo y el cambio en el campo visual, o sea, el deterioro en el campo visual. Y las metas que este estudio se ponía inicialmente eran un poquito más altas y después fueron bajando la meta objetivo de la presión intraocular. Y explicándoles un poquito esta gráfica, si vemos la línea roja punteada que está más baja, nos dice si la presión en el 100% de las visitas que hizo el paciente al consultorio y que le tomaron la presión estuvo en una media de 12.3, o sea, siempre unas presiones hacia lo bajo, pues no tuvo realmente cambios importantes en el campo visual, o sea que hubo una estabilidad de la patología. Pero si esa presión baja, si la media fue más alta y si además de eso ya no era en el 100% de las visitas, sino en el 75% de las visitas o en el 50% de las visitas o incluso menos, como a veces nos pasa con muchos de nuestros pacientes que encontramos fluctuaciones de la presión, pues entonces la posibilidad de tener defectos en el campo visual se va incrementando. O sea, claramente bajar la presión no solamente es favorable, pero además de bajarla, poderla sostener en el tiempo en un rango bajo. Entonces, digamos que en las enfermedades crónicas es muy difícil decirle a alguien que la enfermedad va a estar estable todo el tiempo, incluso en personas que son muy juiciosas y muy estrictas, no solo con su tratamiento, sino con su seguimiento, sino que estas enfermedades crónicas tienen una regla que es estadísticamente alta y es de empeorar y tener momentos de deterioro y ahí es donde tenemos nosotros que tratar de encontrarlo para eventualmente tener que modificar el tratamiento. Tenemos muchos pacientes que empeoran en el largo plazo, obviamente. Tenemos también pacientes que por el contrario tienen, por ejemplo, presiones elevadas como los hipertensos oculares que se mencionaban ahorita y no empeoran, no deterioran. Como también tenemos pacientes con presiones muy bajas que a pesar del tratamiento y de aparentemente lograr un objetivo, empeoran y nos damos cuenta que nos quedamos como sin herramientas para manejarlo. Entonces, ahora que mencionaban todos los tipos de exámenes, como es claro, el examen clínico es el pilar número 1 de nuestras evaluaciones y todos los exámenes son importantes, tienen una razón de ser y no hay que reemplazar una cosa por otra. Y lo menciono simplemente porque precisamente con el OCT muchas veces, así como decían ahora que se han dejado de hacer muchas fotografías, también muchas veces se han dejado de hacer campos visuales simplemente porque a los pacientes no les gusta, porque son difíciles, porque tenemos todos los errores que sabemos que se presentan, pero evidentemente cada cosa es para algo específico y lo que hay es que complementar los exámenes y no necesariamente dejarlos de hacer, a menos que estemos ante casos excepcionales, como ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá les muestro cómo son dos pacientes completamente distintos, un paciente, los dos con glaucoma, pero claramente un paciente con una función visual perfectamente conservada, mientras un paciente que tiene una función visual absolutamente deteriorada. De manera que para los dos su calidad de vida y el impacto es distinto y la detección de la progresión en los casos que tienen más riesgo de llegar a estos límites es mucho más importante que los podamos detectar, mientras que los pacientes que tienen enfermedades más lentas podemos eventualmente tener un seguimiento distinto. Claramente quiero decirles algo y es algo que hay que tener muy en cuenta. No hay que esperar a tener defectos en el campo visual de una persona para iniciar tratamiento. Hoy en día, con la tecnología del OCT, sin duda, basado, vuelvo y digo, en nuestro examen clínico, podemos detectar momentos en que podemos hacer tratamiento e iniciar una protección para esos pacientes y poder preservar esa buenísima función visual. Entonces, el campo visual es una de las pruebas que obviamente hacemos de forma rutinaria. Hay que recordar que tenemos distintas estrategias, como ya lo mencionaron, y no en todos los momentos de la enfermedad nos sirve cualquiera, y por eso muchas veces tenemos muchos errores y difícil interpretar defectos. Pero lo más importante de esto es que para poder detectar progresión, bien sea en casos leves o en casos avanzados,
se necesita tener una serie de exámenes para poder establecer lo que se llama una tasa de progresión. La tasa de progresión nos va a identificar a qué velocidad nuestros pacientes están empeorando. Entonces, no es lo mismo encontrar que un paciente empeora, por ejemplo, a 0.5 decibeles por año, que podría ser un empeoramiento muy lento, mientras encontrar una progresión, por ejemplo, por encima de pérdida de 2 decibeles por año, que ya sería algo que nos debe alarmar, al igual que obviamente la pérdida de la sensibilidad generalizada. Entonces, todos sabemos que los campos visuales a veces no son tan confiables, hay que generar líneas de base. Y aunque las recomendaciones de la mayoría de las guías pueden ser difíciles a veces de cumplir en nuestro medio y dependiendo del tipo de entidad de salud con la que trabajemos, hay que tener al menos 2 campos visuales confiables de base. Y entre más cercanos estén esos campos visuales, mejor, porque si tenemos un campo visual de X año y tenemos otro 3 años después, hay una distancia muy grande y si hubo cambios entre esos dos, ya nuestra base inicial no es una base robusta, es una base con variabilidad. Entonces, las guías sabemos que nos dicen que ojalá durante los 2 primeros años de seguimiento tuviéramos casi 4 o hasta 6 exámenes. Vuelvo y digo, eso es difícil. Depende también si el examen fue normal inicialmente o no fue normal y tuvo defectos. Pero sin duda, entre más avanzado es el daño, más frecuente necesitamos hacer exámenes. Entre menos avanzado sea el daño o más bajo sea el riesgo, probablemente vamos a poder tener intervalos distintos. Ahora, esto es para mostrarles lo que los Preferred Practice Patterns de la Academia Americana de Oftalmología nos dicen. Precisamente el de glaucoma primario de ángulo abierto tuvo su nueva actualización a final del año pasado. Y fíjense que primero se basa en si tenemos un objetivo de presión, y eso es algo clave que tenemos que hacer en los pacientes. A algunas personas no les gusta ese concepto, pero el concepto de presión objetivo es bien importante. Si no tenemos un objetivo en el tratamiento, no sabemos si realmente lo que estamos haciendo está adecuado y está funcionando o no. Entonces, si nosotros hemos logrado la presión objetivo, y eso es un rango, no es un número aislado, si hemos logrado ese rango de presión, y además identificamos que la persona no deteriora en el campo visual ni en la tomografía, pues los controles pueden ser variables, incluso fíjense que pueden llegar a tener estimados superiores a 6 meses, dependiendo también del perfil de riesgo que hayamos hecho en nuestro paciente. Historia familiar de glaucoma, la córnea, como lo acabaron de mencionar, todo eso suma puntos para saber qué tan riesgoso es nuestro paciente. Ahora, si logramos aparentemente la presión que queríamos, pero a pesar de ese logro, el paciente sí evidentemente está empeorando, pues claramente lo tenemos que ver más pronto, tenemos que modificar ese objetivo de presión y probablemente tenemos que estar más atentos a hacerle exámenes también de una forma más cercana. Ahora, si la presión objetivo no se logró, pues ahí empieza nuestra modificación de tratamiento, seguramente modificar el tratamiento médico o más intervencionista según sea el caso, pero claramente el control también tendrá que ser más seguido. Y fíjense que aquí incluso nos dicen no disponible la información, porque claramente en los casos en que están empeorando no hay una normativa específica, pero lo que sí creemos que se debe hacer es ser un poco más insistentes en esos controles más cercanos de esos pacientes. En los campos visuales nos pasa esto generalmente y fíjense que ya tenemos un buen número de casos, lo que nos permite generar una tendencia que es supremamente importante para saber un poco cuál es la proyección hacia más adelante en el tiempo. Y fíjense que tenemos esto y me refiero a exámenes buenos, exámenes malos, exámenes que varían demasiado porque influye probablemente mucho en este tipo de paciente su desempeño, el entorno y todas las dificultades que sabemos que trae la prueba del campo visual. Pero lo importante es que al crear una tendencia, pues realmente nos vamos a dar cuenta de cuáles son exámenes que incluso hasta vale la pena eliminar. Como los americanos dirían, los exámenes que son unos outliers que nos empiezan a confundir la información, probablemente es mejor sacarlos del registro y quedarnos con los exámenes que tengan una mejor confiabilidad. Pero, por ejemplo, en este caso primero, vemos que la tasa de progresión que nos reporta la tendencia es de positiva, es de más 0.5, o sea, ya sabemos que a pesar de los defectos, muy probablemente este es un paciente que no tiene un deterioro adicional funcional. Aquí, en cambio, vemos un paciente donde empezó con un escalón nasal, aparentemente en los siguientes exámenes no, pero lo mismo, unos exámenes ahí sube y baja, pero más o menos dentro del mismo rango, cuando sorpresivamente en el último examen
hace un deterioro, se extiende el defecto hacia otros sectores. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues corroborar ese caso, porque así como esto puede ser un error, podría ser una tendencia real, pero lo más importante es recordar que con un solo cambio en un examen no necesariamente tomamos conductas drásticas, sino que todo esto es de necesidad de ser reconfirmado. El otro análisis, que no es el de evento que acabo de mencionar, es el análisis que no es el de tendencia, es el análisis por evento. El análisis por evento también es importante. Aquí estoy mostrando ejemplos de Humphrey, que creo que también es el que probablemente en la clínica utilizan todos. Y lo que vemos es más cambios examen contra examen. Entonces, estadísticamente vamos a ver que nos van a aparecer una serie de triángulos. Si no aparece nada es porque el paciente no cambia. Si nos aparece un triángulo vacío es porque es el primer examen en que ese punto en particular tiene un deterioro. Ya mencionaron específicamente qué es lo que quiere decir la parte porcentual de la P menor a 5%. Y si el triángulo, en cambio, me parece medio triángulo lleno y medio triángulo vacío, me está indicando que ya vamos un segundo examen en que ese mismo punto se deteriora, o cuando el triángulo me aparece completo negro, quiere decir que tenemos ya 3 exámenes consecutivos en que ese mismo punto se deteriora. Por lo tanto, estaría confirmando esa progresión. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ustedes ven este ejemplo donde este deterioro se ha ido evaluando todos a meses de distancia y verificando que hay una progresión sin duda, pero en un espacio de tiempo corto. Si yo hago este examen en un año y vuelvo y hago este examen otro año después y el tercer examen lo hago 3 años, no me demoré meses en evaluar esa posible progresión, sino que me demoré años en encontrar que mi paciente había empeorado, lo que obviamente no solamente se pierde tiempo en esta patología obviamente irreversible, sino que además pues vamos a llegar un poco tarde a algo que eventualmente hubiéramos podido detectar antes. Y en el OCT nos pasa lo mismo en cuanto a los análisis de progresión, y es que tenemos la posibilidad de medir también velocidades de cambio y no solamente identificar cambios aisladamente. Tenemos la posibilidad de detectar además esos cambios más tempranamente de lo que los podemos detectar en el campo visual, obviamente. Y fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, acá tenemos una secuencia de exámenes, tenemos las líneas de base. Recuerden que en este caso, como en el CIRRUS, también hay que generar una base robusta, adecuada, de buena calidad. Y lo que podemos hacer ya una vez tenemos esas 2 líneas de base es que nuestro tercer examen ya nos permite hacer todos estos análisis de progresión importantes. Entonces aquí es evidente como en el sector inferotemporal hay un defecto que ha sido no solamente reproducible, sino además que se ha deteriorado en el tiempo. Hay que aprender a leer estas gráficas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una de ellas. Son 4 gráficas principales, pero fíjense que aquí la que nos muestra es el promedio del grosor de la capa de fibras nerviosas, como la tasa de cambio nos la identificaría casi cercana a -2 micras por año. Entonces, eso es lo que nos va diciendo qué tan rápido y a qué nivel está empeorando nuestro paciente. Y esas gráficas existen en las otras medidas, ya por sectores superior e inferior y en el promedio de la relación copa-disco. Entonces, de esta manera, obviamente, pues vamos a guiar el tratamiento. Hay múltiples estudios donde se ha demostrado que la tomografía óptica coherente es una herramienta importante en la detección precoz del daño. Este es simplemente uno de esos múltiples estudios que hizo la doctora Sangwell y su grupo en San Diego, que ella nos ha visitado aquí varias veces, creo que todos la hemos escuchado. Y lo que hacen es que siguieron una corte de 75 pacientes, todos eran sospechosos de glaucoma, no glaucomatosos, y el plan era determinar en qué momento de tiempo aparecía el cambio en el OCT y no el cambio en el campo visual, y medir cuánto se demoraba en aparecer ese cambio en el campo visual comparativamente con el momento en que el OCT empezó a detectar alguna disminución en el grosor de las fibras. Y fíjense que hacían una medición por años, a 2 años, a 4 años, a 6 años y a 8 años, y lo que encontraron era que incluso hasta 8 años antes de que el defecto en el campo visual se hubiera presentado, había pacientes que ya habían mostrado algunos signos de deterioro. Obviamente más frecuente entre 2 y 4 años, pero sin duda llegando casi a 8 años podemos evaluar esa posibilidad con una buena especificidad y sensibilidad.
Entonces, parecido a las gráficas que ahorita nos mostró la doctora Consuelo, este es un estudio bien interesante del grupo del doctor Caprioli. Entonces, fíjense que estos mapas además me parecen muy lindos porque son, fíjense lo bonito que es la representación de cada sector del nervio óptico y cuánto de ese sector tiene que ver con nuestro campo visual. Entonces, por ejemplo, el sector nasal del nervio óptico es bien grande y miren lo poquito que representa en este campo visual. Ya cuando nos vamos al sector que más frecuentemente de forma temprana se afecta en glaucoma es el inferotemporal, la cantidad de representación importante que tiene en el campo visual, sobre todo por la localización, además de cantidad, por la localización que tiene, y cómo realmente todo lo que es el sector temporal, no solo inferior, superior, sino también ya la parte horizontal, cómo es realmente lo que corresponde a la parte funcional más importante en lo que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces, lo que querían buscar en este examen era saber, basado en tomografía óptica coherente y específicamente con una medida que se llama la apertura de la membrana de Bruch, como ya lo mostró Consuelo en su diapositiva, la apertura de la membrana de Bruch y el grosor mínimo del anillo neuroretiniano, que es esta sigla que ven acá, BMO-MRW, esa es hoy en día una medida que ha tomado mucha importancia porque es bastante precisa para la medición del área del disco óptico. Entonces lo que se ve y lo que ellos encontraron es que tenía que haber una pérdida bastante importante de ese espesor, más o menos cercano al 26% del valor medio, para que empezaran a aparecer defectos a nivel de la perimetría. Y específicamente mucho más cuando era localizado en el sector inferotemporal, que como decíamos es el que se afecta principalmente. O sea que claramente esta premisa de los estudios del doctor Harry Quigley de tantos años atrás sigue siendo más que válida y más que confirmada por tomografía, y se necesita perder bastante para lograr un defecto en el campo visual. Esta gráfica también parte de un estudio del doctor Caprioli y nos muestra cómo un paciente con glaucoma puede tener una muy lenta progresión. Muchos de nuestros glaucomas que han estado incluso simplemente medicados con cosas sencillas pueden no empeorar en el tiempo y estar muy lejos de la línea de disfunción visual, pero claramente no todos se comportan así, y si tenemos un paciente con rápida progresión, además con una expectativa de vida larga, pues ese es el paciente más peligroso en empeorar, y si lo encontramos rápido, le modificamos la curva a la enfermedad, va a seguir deteriorándose probablemente. Fíjense que ningún paciente con una progresión lenta o estabilidad va a quedarse quieto ni con una línea recta, pero si en cambio llegamos tarde por la razón que sea, que pueden ser múltiples, pues obviamente a este paciente ya le queda una reserva bastante baja y es cuando vamos a entrar en un problema de disfunción. Entonces, para terminar un poco, quiero mostrarles este caso clínico. Es una mujer de 54 años que como antecedente importante de riesgo tiene una hermana con glaucoma tratado. Ella consulta simplemente por ese antecedente, no tiene ninguna noción de que haya tenido problemas. Fíjense que tiene unas córneas gruesas, unos ángulos abiertos, y aisladamente la toma de presión en el consultorio está en 26 y 21, no estaba tratada, como les digo, con nada, tiene una excelente agudeza visual de 20/20, y aquí todos podemos ver que claramente creo que a ninguno en nuestro examen clínico se nos hubiese ocurrido decirle usted tiene glaucoma aparte de sus antecedentes. Un nervio óptico muy lindo en la imagen fotográfica, con toda la reflexión de las fibras nerviosas, y el OCT pues claramente dentro de la base normativa y con una función visual absolutamente normal. El otro ojo, también un disco muy bueno, se nota la asimetría, leve asimetría que hay en el tamaño, tanto en el tamaño del disco como en la relación copa-disco, pero por lo demás realmente una función visual y una estructura perfectamente dentro de rangos normales. Entonces, ¿cuál fue la conducta y el diagnóstico? El diagnóstico es decirle, usted es un hipertenso ocular, vamos a observarlo estricto porque además tiene ese factor de riesgo familiar, y se les hace revisiones. Ella es, digamos que más o menos juiciosa con su seguimiento y se mantiene sin tratamiento. Aquí les muestro una serie ya un poquito más larga de campos visuales donde podemos ver que tanto los eventos, aunque hay ciertas variabilidades en algunos puntos, pero la tendencia es absolutamente buena, con una tasa de progresión de 0% en los dos ojos. Y vemos la tomografía, también pueden ver como la capa de células ganglionares más IPL es bastante normal, pero nos damos cuenta durante el tiempo de seguimiento de lo siguiente. Eso arranca en el año 2013
Y fíjense que más o menos después de casi 5 años de seguimiento, en el examen del año 2018 empieza a aparecer alguna sugerencia de un adelgazamiento global, pero sobre todo a expensas del cuadrante inferior. Y es lo que vemos acá, que ya uno empieza a decir, no era solamente en este examen. Fíjense que ya cuando miramos las imágenes probablemente tenemos 3 exámenes donde nos está corroborando ese hallazgo, y miramos nuestras curvas que les acabo de mostrar, especialmente esta gráfica del sector inferior, donde nos dice que la tasa de cambio es además de menos 5.3 micras por año. Diríamos que es una velocidad bastante importante, teniendo en cuenta que cada examen tiene un año de separación. Y la misma situación ocurre en el ojo contrario, también en el mismo momento y en el mismo examen. Entonces, fíjense aquí también que esto es interesante, que es el análisis ya guiado de progresión también y de cambio, pero de las células ganglionares más IPL, donde realmente no aparentaría haber un hallazgo realmente así parecido al que vimos en la capa peripapilar, que es la que realmente tuvo el cambio. Entonces, ¿cambió el diagnóstico? En mi opinión, sí. Creo que tener ya una reconfirmación de ese cambio en micras y de esa velocidad en esa paciente, prefiero no tener esas presiones en 26 y evidentemente hacer un mejor tratamiento. A esa paciente se le ofrece la posibilidad de las 2 alternativas obvias que tenemos hoy en día, que es bien sea el tratamiento médico o la trabeculoplastia láser selectiva, a lo cual ella elige la trabeculoplastia láser selectiva, que ya se hizo hace poco más de 2 años en los 2 ojos, con un excelente resultado en cuanto a la respuesta de la presión. Entonces acá les muestro, después del láser, acá teníamos los primeros exámenes que vimos, pero vemos que hacemos exámenes después del láser. Y después del láser nos sigue apareciendo, no a la misma velocidad que les mostré, pero fíjense en este ojo, la tasa de cambio aparente en ese sector inferior sigue siendo importante y nos sigue resaltando esas variabilidades. Lo mismo que sucede también en el otro ojo, apareciendo este posible deterioro. Entonces, la primera pregunta que se hace uno es, oiga, ¿será que mi paciente sigue empeorando a pesar de que hicimos el tratamiento de láser, pero además fue eficaz y la presión bajó? Y ahí es donde les quería mostrar algo que uno debe tener en cuenta, y no necesariamente es que haya obligación de cambiarlo, pero es importante resaltar qué está pasando después de ese punto de quiebre en el que yo reduje la presión de esa paciente de forma significativa. Y es, si me guío por estos exámenes con la misma línea de base que teníamos, puedo decir, este paciente está empeorando, y termino seguramente volviéndole a poner gotas o eventualmente ofreciendo alguna posibilidad quirúrgica en el caso que sea. Pero si miramos haciendo un cambio de la línea de base, desde el examen previo a la realización del láser como primera línea y después el siguiente examen ya con el láser realizado, nos damos cuenta cómo cambia completamente la imagen. Ya el paciente no tiene estas manchas, por llamarlas de alguna forma, que nos estaban como detectando ese posible empeoramiento, sino que precisamente ya no tenemos, tenemos un examen que se está manteniendo estable, y las curvas también van siendo estables. Habrá que seguirlas en el tiempo, obviamente. Y lo mismo nos sucede con el ojo contrario. Vemos en este sector inferior esa tendencia que teníamos, y al hacer el cambio de la línea de base cambia completamente el resultado y nos da la posibilidad de poder identificar deterioros o empeoramiento posteriores a un cambio en la terapia, sobre todo cuando hay un descenso importante de la presión intraocular. Básicamente, entonces, hoy en día las tendencias son tener presiones más bajas desde el principio. Esto sin duda nos va a prevenir un daño vamos a prevenir el daño y tener una persona con una mejor función visual. Nos permite detectar las tasas de progresión, y el nuevo estándar no es solamente decir si empeoró o no empeoró. El nuevo estándar es realmente decir la velocidad a la que nuestro paciente está empeorando para poder ser, como decíamos ahorita, más eficaces en el seguimiento. Entonces, ¿cuándo cuál examen? Pues el examen clínico, lo primero, todo lo que ya Consuelo nos mostró muy bien. Pero tenemos pacientes con enfermedad temprana, donde los cambios en el campo visual son pequeños, pero en cambio los cambios en el OCT pueden ser más sensibles en esos glaucomas tempranos a moderados. Y no debemos olvidar la zona macular central, porque está tomando también en los estudios mucha relevancia del daño temprano a nivel de la mácula, a veces previo al daño peripapilar. Y en la enfermedad avanzada, en cambio, el OCT
probablemente va a ser muy difícil que nos muestre cambios, por eso más que la zona peripapilar nos enfocamos un poquito más es en la zona macular, pero en cambio los campos visuales sí nos pueden mostrar cambios importantes, de manera que el campo visual en pacientes con glaucomas avanzados tiene una buena sensibilidad y recordamos allí obviamente las estrategias con el tamaño 5 o el 10-2, pero siempre absolutamente asociar la clínica, la estructura y la función. Muchísimas gracias. Mafe, bueno. Dale. Mafe, muchas gracias. Yo creo que yo tengo varias cosas para recalcar en lo que acabas de hablar. Lo primero es que no tratar al paciente agresivamente desde el principio es un error, y me refiero agresivamente a tener unas presiones objetivas muy claras desde el principio. Eso te va a ayudar a prevenir, evidentemente, los defectos que tienes. Entonces, no tratar médicamente tardíamente, pero tampoco tratar médicamente indefinidamente, ¿ya? Porque creo que en el servicio de glaucoma, y nos pasa a muchos, es que vemos pacientes tratados médicamente con presiones objetivo de pronto no ajustadas, y eso es quizás lo que a los pacientes más los afecta en un futuro. Entonces, sí es muy importante, como ya mencionaste, la presión ocular hay que mantenerla y hay que saber cuál es el objetivo de esa presión. Y para poder tener eso, tenemos que tener unos equipos absolutamente calibrados. Insisto mucho en eso porque los equipos necesitan estar bien calibrados para tener la presión objetivo o la presión ocular que nosotros deseamos. Y lo segundo es que esas presiones también tienen que confirmarse. Tenemos que hacer test de provocación, tenemos que hacer seguimientos de presión, tenemos que hacer, si se quiere, test de presión de 24 horas, tomar las presiones en varios momentos del día, porque es como la presión arterial. La presión arterial sube y baja durante el día, y en ocasiones cuando llega el paciente a nuestro consultorio tenemos presiones normales. Entonces es muy importante todo lo que mencionaste, y me parece que es vital para los residentes, fellows y personas que están iniciando en la oftalmología tener eso muy claro para poder tener ajustes de presión tempranamente. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, no, lo primero, felicitar a Mafe, que muy buena la conferencia, es realmente el mensaje muy claro y muy contundente. Como siempre, muy completa tu exposición, Mafe. Quería como hacerte una pregunta, y es cómo haces tú el seguimiento del paciente para hablar la progresión del paciente miope con glaucoma. ¿Cómo qué consideraciones especiales tendrías? Sí, fíjate que bueno, esa es una pregunta muy buena porque los miopes son muy difíciles, sin duda, y sobre todo a más alta la miopía, más complejo todo, cuando todo el fondo de ojo además es muy difícil simplemente clínicamente ni ver el borde del disco, esos discos inclinados, toda esa atrofia peripapilar propia de la miopía, muy complicado. Además, el miope alto, valga la aclaración, casi que lo que voy a decir no es que sea absoluto, pero sí lo debemos considerar un glaucomatoso, casi te diría. O sea, porque el paciente miope alto es un paciente donde la miopía es progresiva, esas miopías patológicas son progresivas, incluso hay gente que vemos mayor y pierde visión por problemas maculares de la miopía, tristemente, y yo creo que todos esos pacientes deberíamos tratarlos médicamente, será porque obviamente esto no es un tema invasivo, pero sí mantener unas presiones bajas en los pacientes miopes. Entonces el seguimiento es bien complejo, sobre todo cuando ya tenemos el glaucoma. El OCT no nos sirve casi nunca para nada, porque esos discos obviamente con esas atipias no van a tener realmente, además si técnicamente va a ser difícil, la intensidad de la señal es malísima, entonces ya uno tiene exámenes con un montón de ruido y de errores. Entonces el campo visual en esos pacientes es muy importante. Me gusta medir la histéresis de la córnea, me gusta tener hora y me gusta hacerles muchas veces seguimiento de la presión un poco también con esto, porque creo que sin duda esa complacencia de la esclera y de la córnea de esos pacientes es algo que nos queda muy difícil aisladamente pensar que la presión que estamos tomando es la adecuada. Pero yo sí a esos pacientes con glaucomas, con miopías muy altas, Juan, yo muchas veces los tengo manejados con glaucoma sin que tú realmente estés seguro de que tienen glaucoma, pero solo esa miopía magna es un paciente glaucomatoso en potencia y yo creo que protegemos esa retina de todas maneras también bajando la presión. Entonces, sí, más campo visual que OCT, obviamente. Claro, es preferible dar tratamiento porque es muy impredecible, pues como el cambio en los pacientes, y es poco claro
y poder ver cambios sutiles. Total. Muy complicado. Aquí tenemos una pregunta del doctor Alexander Lozano. Nos dice que él en muchos pacientes se encuentra en los OCT una clara disminución de capa de fibras nerviosas infero o superotemporal, pero con complejo de células ganglionares normales. Entonces él pregunta que dónde se supone que los núcleos de las células ganglionares deberían afectarse primero que los axones. Lo que quiere es cómo se puede explicar esa situación. Sí, digamos que fíjate que hay muchos pacientes que son pacientes que está siguiendo no diagnosticados de glaucoma y uno se encuentra con capas de fibras nerviosas que no están dentro de la base normativa. Especialmente, más que todo, a veces en los sectores horizontales. Mucho miope, ni siquiera por ser miope alto, miopes leves y moderados, a veces tienen capas de fibras que no están tan perfectas. Hay que recordar que hay atipias anatómicas, como las bifurcaciones de las capas de fibras nerviosas que nos dejan espacios donde aparentemente en los sectores superiores o inferiores hay defectos que no son reales. Entonces yo lo que creo y hago con estos pacientes es, lo primero es que tú estás creando una línea base de ese paciente, olvídate de la base normativa en esos casos, es seguir tu paciente con tu paciente y si tiene una función visual buena, unas presiones que hemos corroborado que no tiene obviamente picos de presión y todas estas historias, hemos visto que tiene ángulos abiertos, es mejor observarlos a ellos mismos en el tiempo y con eso nos vamos a dar cuenta que es más una variante anatómica que un tema patológico. Súper, súper. No sé si queda alguna pregunta antes de comenzar con el siguiente expositor. Si no, muchas gracias, Mafe. Excelente. No. Y gracias por darnos todo tu conocimiento. No, muchas gracias. Aquí sigo con ustedes. Gracias. Gracias, Mafe. Entonces. Juan, continuamos con el doctor Juan Carlos Izquierdo. El doctor Juan Carlos Izquierdo nos va a hablar hoy del enfoque terapéutico actual del glaucoma de ángulo abierto. Juan, bienvenido, muchas gracias por sacar un tiempo de tu apreciado surf para estar aquí con nosotros un rato. Bueno, muchas gracias por la invitación, más bien honrado de que me inviten a esta sesión que está súper, súper buena. Bueno, ¿comparto pantalla? Sí, señor. A ver. Bueno, entonces voy a hablarles acerca del manejo actual del glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Le voy a mostrar cómo lo estoy viendo en este tiempo. Este es un cuadro de cómo manejábamos el glaucoma hasta hace algunos años atrás, donde primero pues iniciábamos con la medicación, que lo hacemos hasta ahora, ¿no? Donde me inclino más siempre por una prostaglandina, ya que el paciente se echa menos gotas, porque como sabemos, a mayor gotas, menor adherencia, y eso se ha visto en el 45% de los pacientes que utilizan varios frascos, ¿no? Si esto no funciona, me iría con una familia de prostaglandina combinada con un beta bloqueador, ¿no? Si esto no funciona, iría con una prostaglandina con timolol más dorso, o timolol más brinzolamida, o timolol más brimonidina, ¿no? En estos casos ahora hay inclusive una triple combinación que es timolol con brimonidina y dorsolamida, más esto lo podríamos agregar con una prostaglandina, ¿no? Y ahí pasaríamos a lo que es un SLT, teníamos lo que es una trabeculectomía y luego unos dispositivos de drenaje. Ahora este cuadro ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo ideal sería en un paciente diagnosticado, por ejemplo, con hipertensión o un glaucoma inicial, iniciar con una trabeculoplastía láser, ¿no? Esta trabeculoplastía láser, per se, ¿no? Tiene ya mucho tiempo, ¿no? Desde los 70s con Weiss y Witter, que empezaron con el argón, ¿no? Teniendo muy buenos resultados. Pero a partir del 95, este procedimiento cambia a ser selectivo con la Tinipark, que inventan este Q-switch de doble frecuencia Jack láser, que es absorbido selectivamente, por eso el nombre, con las células pigmentadas de la malla trabecular, ¿no? Sin causar ningún tipo de daño alrededor. Acá vemos con fototermólisis
el calor que emite el argón en la parte superior y abajo el selectivo solamente a las células pigmentadas, ¿no? También es mucho más amigable, ¿no? Debido a que el spot del láser es más grande, ¿no? Como vemos al lado izquierdo es el argón de 50 micras y el SLT de 400 micras, así que es mucho más amigable. Fuera de esto, este láser se practica, al menos yo lo hago en los 360 grados, y comienza a variar dependiendo del, acá lo tengo mejor, de la pigmentación del ángulo. A mayor pigmentación, Creo que se le fue el audio a Juan Carlos. En un momentico, estamos por favor. haciendo el procedimiento. Y se congeló la imagen también, ¿no? Como con este láser selectivo, luego pasamos con la medicación, ¿no? Que les mencioné hace un ratito. Y si con esto no llegamos a la PIO target, Juan Carlos, no tenemos buena señal en este momento contigo. No sé si puedas mejorarla de alguna forma o tienen las si... combinaciones también. ¿Perdón? Juan, es que se te está entrecortando bastante la comunicación en este momento. No sé si puedas mejorarla de Ah, alguna sí. forma o de pronto apagar algunos dispositivos que tengas conectados a la misma red Wi-Fi para poder que no se te O caiga de sabes que me pronto. voy a mover un ratito, porque acá me parece que se está yendo la señal como me dices, ¿no? ¿Se escucha mejor ahora? Pues ahora está bien, se escucha bien ahorita. Ya, perfecto. Entonces, si el paciente tiene una terapia máxima y presiones elevadas, lo que hacemos es combinar lo que es la facocanaloplastía, que es una viscodilatación en los 360 grados, con una trabeculotomía 180 grados solamente en el sector nasal. Si el paciente, por ejemplo, tiene un glaucoma juvenil, ahí me inclinaría más a un GAT, ¿no? En 360 grados. Si es de ángulo cerrado, lo combinaría con facoendociclo y viscogonioplastia. Y luego combinaría lo que son los cicloablativos con los mix, que les voy a mostrar luego. En lo que es la canaloplastía, estamos tratando la parte distal de la resistencia, ¿no? Porque vamos a comunicarnos con lo que es el canal de Schlemm y los canales colectores, que como sabemos se encuentran más en el sector nasal, y esto es por eso el motivo de que trabajamos con los mix en esa zona. Este es el catéter, que mide 215 micras y tiene una luz en la parte pues, de la punta que nos va a guiar en todo momento de la cirugía. Este está conectado a un viscoelástico y tiene una rotondita aquí que nosotros le damos vueltas y le llamamos clics. Siempre muestro este tipo de lente porque nos da pues un familiariza
y seguimos teniendo problemas con la comunicación. Entonces, ¿será posible que continuemos con el otro expositor mientras el doctor va cuadrando sus conexiones? Sí, Juan, yo pensaría que ya me comunico con Juan Carlos para ver si podemos mejorar la comunicación porque está muy, muy entrecortada. Y si quieres, vamos con el doctor Pasca y yo ya hablo con Juan Carlos para ver cómo hacemos para mejorar. A ver si está por ahí conectado el doctor ya. ¿El doctor Pasca está por ahí conectado? Parece que tampoco. Ah, sí, está conectado. Doctor Pasca, si nos escucha, puede empezar usted su charla mientras el doctor Izquierdo hace unos ajustes de conexión, que se está congelando el audio y la imagen. Cualquier momento puede iniciar. Juancho. Ah, dice el doctor que también tiene unos problemas ahí con el audio. Bueno, ¿qué te responde el doctor? El doctor Juan Carlos Izquierdo se va a tratar de mover también un poco. Mientras tanto, denos unos segundos, por favor. Bueno, mientras que el doctor Izquierdo se conecta nuevamente o el doctor Pasca se conectan, hay una pregunta que hace el doctor Alfonso Mendoza hacia María Fernanda y es, Mafe, cuando pasa que la capa de fibras es normal y el mapa de células ganglionares está muy afectado, ¿cuál es tu interpretación hacia esto? O sea, normal la de fibras y mala la macular, perdón si te entendí bien. Sí, así es. Sí, bueno, entonces ahí lo que pasa es que siempre que está mala la macular, a mí me gusta también pedir, valga la aclaración, un OCT macular específicamente. Y algunos estudios han mostrado que la falla macular o la reducción macular puede ser predecesora a la falla peripapilar. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una enfermedad de glaucoma inestable, pero también a mí me gusta descartar otras cosas. Lo mostraron ya Consuelo en esos casos donde las fibras peripapilares estaban perfectas, depende de la población de la que estemos hablando, pero sobre todo en estas mujeres jóvenes yo no descarto temas neurológicos y siempre hay que evaluar la posibilidad de que esto sea algo secundario. Por ejemplo, además enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple también pueden presentarse con reducción de capa de fibras ganglionares macular y no necesariamente tener otra relación. Entonces, en glaucoma puede haber una disminución macular y no una disminución todavía peripapilar, pero hay que hacer el análisis y el estudio y descartar otras posibilidades. Perfecto. Aquí tenemos al doctor Izquierdo nuevamente. Juan, ¿nos escuchas bien? Sí. Ok. Ahora entonces, sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Sí, ahorita está bien. Continúa, porfa, gracias. Perfecto. Entonces, les hablaba acerca del manejo actual, disculpen por la señal que está media mala, del ángulo abierto. Y les mostré pues este cuadro de cómo era nuestro manejo años atrás, donde solamente teníamos algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, medicación, una trabeculoplastía láser
cirugía y dispositivos de drenaje, ¿no? En lo que es medicación, a mí me gusta empezar con una prostaglandina, ya que el paciente se echa menos gotas, y esto se ha visto que es mejor porque a mayor gotas, el paciente pierde adherencia al tratamiento en un 45%, ¿no? Entonces, iniciamos primero con medicación, que lo hacemos hasta ahora, y luego con una trabeculoplastía láser, ¿no? Ahora más bien este cuadro en mi vida diaria, ¿no?, en la clínica ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque empezaría primero, que sería lo ideal, con una trabeculoplastía láser selectiva en pacientes con hipertensión ocular o un glaucoma inicial sin fármacos, que sería lo ideal, porque funciona más o menos entre 2 a 3 años. Este tipo de procedimiento, pues, no es tan nuevo, la trabeculoplastía láser con argón, ya que se inicia en los años 70 teniendo un resultado muy bueno en pacientes con ángulo abierto. A partir del año 95 cambia este procedimiento gracias a la Tinney Park, que descubren este Q-switch de doble frecuencia Jack láser, y se llama selectivo porque va hacia las células pigmentadas de la malla trabecular sin hacer ningún tipo de daño alrededor, ¿no? Acá podemos ver por fototermólisis que hay mucho más calor en lo que es el argón en la parte superior, a diferencia del selectivo que va a las células pigmentadas en la parte inferior. Fuera de esto, también es mucho más amigable, ya que el spot del láser es mucho más grande, ¿no? Si lo comparamos con el argón, es de 50 micras versus el del SLT, que es de 400 micras. Fuera de esto, tratamos los 360 grados desde la primera intervención, que es lo que siempre hago. Y para ver el ángulo, utilizo este lente que siempre lo muestro porque baja el índice del factor del láser en 1.5, que es súper bueno. Y fuera de esto, nos da una nitidez del ángulo increíble que nos familiariza después también para hacer los procedimientos circunferenciales. Luego, los parámetros de esta trabeculoplastía láser cambian de acuerdo al paciente, ¿no? En todos no se hace lo mismo. Y esto cambia dependiendo de la pigmentación del ángulo, ¿no? A mayor pigmentación del ángulo, estos parámetros los tenemos que bajar. Y nos damos cuenta por las burbujas que podemos notar en este momento, si salen en mucha cantidad o son muy grandes, esto se debe, pues, a que estamos con parámetros elevados y ahí los tenemos que bajar, ¿no? Como les dije, es muy útil, nos dura entre 2 a 3 años, se puede repetir, pero el índice de éxito baja conforme a las repeticiones. Si con SLT, como vemos aquí en el cuadro, no nos es suficiente para llegar a la PIO target de este paciente, supongamos, aumentamos lo que es la medicación. Si es un ángulo cerrado, como protocolo, lo que hacemos es una FACO endociclo más viscogonioplastia y también hacemos combinaciones de cicloablativos o mix que les voy a mostrar en un momento. En la canaloplastía lo que estamos tratando más bien es la zona de resistencia distal, es el canal de Schlemm y los canales colectores, ¿no?
Y esto lo hacemos en los 360 grados del sistema de drenaje convencional. Es un catéter de 215 micras que tiene un lumen en la parte interna como un espacio, y en la punta, que es atraumática, tiene una luz que nos va a guiar en todo el momento de la cirugía. Esto está conectado a un viscoelástico que tiene una rotondita aquí que nosotros le damos vuelta, y es lo que nosotros llamamos clics. En lo que nosotros le llamamos clics, y acá tenemos una máquina también que les quería mostrar, que lo que hace es registrar el ángulo de todos nuestros pacientes en los 360 grados. Miren cómo lo registra, y lo registra por cuadrantes, que me parece súper útil tenerlo registrado en todos nuestros pacientes. Y aquí el lente que más utilizo para este tipo de cirugías es este, que me gusta mucho porque sostiene el ojo del paciente y tenemos mucho más control. Este es el de AMET, que me parece muy útil cuando realizamos la cirugía de GAT, ya que podemos rotar este lente y poder ver con el ProLens por dónde estamos, ¿no? Esta es una cirugía de mix muy completa. Como les decía, lo que hace pues es mejorar el sistema de drenaje convencional, ¿no? Que hace que funcione como debería, porque he visto que hay colapso a nivel del canal de Schlem, ¿no? Porque la altura del canal en pacientes con glaucoma de ángulo abierto es mucho más baja, y existe colapsos parciales y colapsos totales en arriba del 50% de pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Lo que hacemos en estos mix es trabajar en la zona, nos vamos a la zona temporal del paciente para trabajar en la zona nasal, que ahí están la mayoría de colectores, entre 25 a 35. Por eso siempre en casi todos los mix trabajamos en esta zona. Tildamos en microscopio y la cabeza del paciente. Luego hacemos una paracentesis para poder ingresar el catéter en esa zona. Rotamos esa rotondita que les menciono para purgar el catéter. Sale el viscoelástico y lo colocamos en cámara anterior. Luego de esto, hacemos una goniotomía para comunicarnos con el canal de Schlem y podamos pues, alimentar este canal con el catéter, que puede ser con el Cajuc, como vemos aquí, o con una aguja 27, hacemos como un cistótomo y podremos hacer la misma maniobra, que es mucho más barato. Y luego, con una micropinza, alimentamos este canal con este catéter. Una vez que pasamos los 360 grados, lo pasamos ya para que esté grabado gracias al dilatando el canal de Schlem y estrechando las capas de la malla trabecular, formando como poros también en esta zona.
Tenemos nuevamente problemas con el audio y con el video. Juan, ¿estás ahí? Acabo de hablar con el doctor Pasca, él ya va a comenzar entonces con la charla de él. Adelante, doctor Pasca. Muchas gracias. En primer lugar, de veras me siento muy agradecido y hago simplemente una remembranza, un recuerdo del gran momento que pasé allá en Medellín en su clínica. Además quedé impresionado con no solamente su capacidad de convocatoria, sino además de lo moderna, de lo progresista que es su clínica. Felicitaciones para el comité organizador, un fuerte abrazo y un agradecimiento, Juan Manuel, por tener la confianza en convocarme a este evento. Y desde luego saludos muy afectuosos para mis colegas profesores, a quien en algunos de ellos también tengo una amistad y un aprecio especial. Bueno, pues quisiera entonces dar comienzo, una vez que me he sentido verdaderamente agradecido y honrado con esta participación. Desde luego muy agradecido también para quienes tienen también la bondad de acompañarnos. Entonces vamos a compartir la pantalla y déjenme, esta es justamente mi conferencia, ¿sí? Y nada más quisiera su verificación de que aparece y que está pasando la primera. Perfecto, profe. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, con el afán de dedicar más datos a la presentación, voy a abolir ahorita momentáneamente mi video personal para que podamos dedicarnos sobre todo a la voz. Empezamos muy bien. Desde luego, les comento que no tengo yo ninguna conflicto de interés con cualquier medicamento que pudiéramos nosotros, de los que quisiéramos nosotros hablar, o de los que algún dispositivo o algo que se pudiera abordar ahora con la discusión. Y básicamente mi trabajo académico es como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, como amablemente Lucas me comentó en la introducción. Y la idea en estos 18 o 20 minutos es hablar un poco del paradigma del tratamiento quirúrgico. Desde luego, esbozar esos elementos que son cruciales para el proceso del manejo quirúrgico, unos pasos solamente para hablar de pre, trans y post, que muchos de ustedes manejan muy bien, pero que de repente podemos nosotros fortalecer con ciertas consistencias, y desde luego qué modificaciones tácticas o perlas contemporáneas pueden hacer posible una cirugía filtrante, concretamente una trabeculectomía con desenlaces favorables. Muy bien, pues desde luego tenemos que considerar que, y debemos inclusive explicarlo con detalle, inclusive gráficamente con nuestros pacientes y sus allegados, que la idea de reducir la presión intraocular, cosa que casi todo el mundo de los pacientes que tratamos sabe y están sensibilizados al respecto, es que la disminución de la presión intraocular está asociada a la contención, ya sea porque se ha enlentecido la progresión de la enfermedad, o a la detención en algunos casos, afortunadamente cada vez más en la medida que tenemos mayor capacidad de reducir la presión intraocular, con el afán de mantener un nivel de función visual y de calidad de vida, y que eso se logra cuando se hace una trabeculectomía a través de una ampolla o vesícula de filtración que tenga un aspecto apropiado y que además que tenga una capacidad derivadora o filtrante que permita estos propósitos. Y desde luego es importante subrayar también la idea de que si bien es cierto que hoy en manos hábiles, en manos experimentadas, la tasa de éxito puede llegar a 92 a 95% de éxito en el largo plazo, sobre todo si se usan estas tácticas o estas, premisas de decisión adecuadas y a tiempo, puede evitarse las complicaciones como las que vemos aquí, ampollas de aspecto isquémico, hipotonías que producen afecto también sobre la mácula, solamente generando pliegues corneales, bien la fuga,
la infección o la cicatrización, por poner algunas. Desde luego, el qué, el cómo y el cuándo son preguntas que usamos en el pensamiento crítico para nosotros poder establecer si se ha comprendido ya sea el paciente o las personas que detentan la toma de decisiones del paciente, cuando se trata de pacientes pediátricos o por situaciones cognitivo-afectivas no pueden comprender o dar su aceptación para la cirugía, pero también establecer la situación del contexto clínico en donde, igual que en el tratamiento médico, el tratamiento con láser prevalecerá el uso del concepto, del paradigma de presión intraocular meta o presión objetivo o target pressure, para poder nosotros establecer la propuesta de tratamiento y poder establecer las variantes que hay alrededor de ellas. Sí, desde luego comenzando con el tipo de cirugía, y donde sabemos que tal vez la trabeculectomía sigue siendo estándar de oro, cualquier cosa que esto signifique, porque el término obviamente es debatido, pero es el que probablemente tenga el procedimiento que tenga el rango más dinámico, más amplio en términos del manejo de la presión. Desde luego estaría argumentándose pues, por la ciclofotocolección micropulsada, los MICS, sobre todo los MICS que de verdaderamente desafían a la trabeculectomía como SEN o como Pressure Flow. Fuera de ellos no hay ningún otro que desafíe suficientemente la capacidad hipotensora de la presión, la capacidad hipotensora de la trabeculectomía. Y desde luego, como todas las decisiones, buscar la mejor relación de costo-beneficio, riesgo-beneficio. Bueno, en otro sentido, podríamos también decir que una de las, en la planeación, en la preparación, el de establecer el uso de antimetabolitos y cuál antimetabolito podría ser una pregunta hasta cierto punto válida. En general, existe una tendencia, sobre todo en los centros de referencia donde se encuentran los casos más avanzados o más complejos, de que prácticamente en todos los casos se usan antimetabolitos, y aunque los estudios metaanalíticos y las revisiones narrativas o sistemáticas no nos han dejado saber de forma vehemente y concluyente de cuál sería mejor, si mitomicina C o 5-FU. Hay argumentos como, por ejemplo, que la mitomicina C es 400 veces más efectiva para hacer inhibiciones de la capacidad de los fibroblastos de reproducirse y de tener capacidades bioquímicas o moleculares, y desde luego con menos efecto tóxico sobre el epitelio. Cualquiera que esto sea, también está el enfoque de sí, inyección subconjuntival preoperatoria y o esponjas subconjuntivales con una específica cantidad de concentración y de tiempo de exposición, cosa que varía de acuerdo a las preferencias del cirujano y varía también de acuerdo a los casos con más factores de riesgo, es decir, más jóvenes, con más tipo de exposición a medicamentos, con situaciones inflamatorias de la superficie ocular, con cirugías previas o cualquier otra, ser más melanodérmicos, por ejemplo, entre otras, podrían ser consideradas factores de riesgo que promovieran el uso de mitomicina y sobre todo tiempos de exposición más amplias y concentraciones también más profundas. Desde luego, en el concepto de TIP o de tratamiento de terapia intensiva postoperatoria sobreviene todo el manejo postoperatorio que vamos a abordar someramente. Muy bien. Desde luego, como en cualquier procedimiento, en cualquier decisión terapéutica, pero especialmente en el operatorio, cuando hay una cirugía por medio, es importantísimo establecer estos pilares que serían el de la amplia información, el de la profilaxis. Sobre todo la profilaxis va más en el sentido, porque la profilaxis antimicrobiana pues es un poco debatida y a veces inclusive se pueden argumentar algunos aspectos como más del tipo, como de tipo de predisposición o proclividad a infecciones, pero más nos referimos a la profilaxis con esteroides tópicos que pueden ser promovidos desde algunos pocos días hasta tal vez una semana antes del procedimiento, especialmente si hay un trastorno de digamos, como de la superficie ocular. Y también, desde luego, lo que podría ser como también un aspecto profiláctico, que sería el de suspender algunos medicamentos antiglaucomatosos, concretamente análogos de prostaglandinas, mientras esto no genere un riesgo para el paciente, en la medida que se puedan suspender
unos días o unas semanas antes del procedimiento. Entonces, digamos que en la parte transoperatoria, el tipo de anestesia, donde nosotros favorecemos el de anestesia tópica, sería mucho más propositivo en términos de que podemos quitar parche más tempranamente, a las 3 o 4 horas, comenzar con el antibiótico antiinflamatorio. Cuando se asocia a facomulsificación, existe la controversia si de 1 o 2 sitios, eso también habrá preferencias de los cirujanos. En general, cuando se hacen 2 sitios, es decir, por un lado la faco y por otro lado la trabeculectomía, aunque ha habido ya un desuso debido a que ya no se hacen tunelizaciones esclerales, de repente hacer dos sitios permite facilitar el manejo postoperatorio de la cicatrización. En la relación a la trabeculectomía, debemos de subrayar que hoy no hacemos tanto trabeculectomía, sino queratoesclerectomía, es decir, se ha movido, se ha avanzado hacia adelante la entrada a la cámara anterior, y no es que retirar el trabéculo signifique una ventaja, sino simplemente hacer un orificio de un tamaño apropiado, que esté en proporción al tamaño del lecho escleral, debajo del flap escleral, para que no haya demasiada fuga al respecto. La dosis de mitomicina, cuando se usa mitomicina, va de 0.1 miligramo hasta 0.5 miligramos, de 1 minuto hasta 5 minutos, ya sea usándose de manera doble inyección y esponjas, pero es un poco a preferencia del cirujano y un poco también en relación a los factores de riesgo acumulados. Muy bien, pues entonces estamos aquí hablando de la parte instrumental, que tiene que ser una técnica depurada. Vamos a hablar de algunos pasos más adelante. Y aquí observamos que también el hecho de que nos hayamos movilizado a tener una base en el fornix, eso también da una ventaja grande para poder hacer algo más parecido a la trabeculectomía segura que ha propuesto el doctor Penco, dirigido precisamente a trabeculectomías en niños, y que después se ha adoptado para hacerlo en adultos. Básicamente la aplicación de mitomicina subconjuntival, que hoy por hoy genera tal vez una predisposición a mayor cicatrización, por lo tanto se ha vuelto a usar esponjas, ya sea asociada o no a inyecciones preoperatorias, esa mitomicina en volúmenes que normalmente no deben ser mayores a 0.1 mililitros, deben extenderse sin llegar al limbo y evitar que exista una buena cicatrización al momento del proceso postoperatorio. Bueno, en general aquí presento una serie de ventajas o de comparaciones argumentativas entre hacer el uso de la decisión conjuntival base fornix, que es la que hoy en día promovemos, contra la de base limbo, que ha caído un poco más en desuso, pero que no necesariamente significa que no pueda o no debiera usarse. Es fundamental que dejemos esa faldilla de conjuntiva en el limbo de 1 o 2 milímetros que nos permita no solamente hacer el cierre de la forma que ustedes prefieren. Nosotros preferimos la sutura en ala, el wing suture, pero desde hace algunos años preferimos dedicarle unos 3 minutos extras a poner un surjete continuo, una sutura continua, justamente que estas dos porciones de la conjuntiva, incluyendo esta faldilla, que permite un mayor hermetismo al momento de los primeros días postoperatorios, y desde luego el uso de esponjas impregnadas en mitomicina que pueda tratar una superficie bastante amplia. De aquí tal vez quisiera en esta siguiente subrayar la idea de que el flap escleral, ya sea triangular, rectangular o ovalado, eso no genera ninguna diferencia. Es importante que no llegue hasta la zona del limbo. En general lo creamos 1 o 2 milímetros antes, y más bien nuestro cuchillete, nuestro crescent, sí lo hacemos llegar, es un crescent de 2 milímetros, lo hacemos llegar no solamente al limbo, sino a la córnea clara, para después poder entrar con un cuchillete 15 grados o de la forma que sea y hacer la esclerostomía con un punch de Kelly Decimer, de preferencia de tamaño pequeño, 0.75, puede ser 1 milímetro, para poder generar un movimiento, un flujo del humor acuoso de manera posterior, que no se generen
flujos hacia adelante, sino hacia la parte posterior, y que sea de una forma muy controlada, ¿sí? De manera que estaremos en adelante haciendo un cierre. Generalmente preferimos hacer la iridectomía cuando hay una flacidez del iris, cuando la cámara es estrecha, o cuando realmente el mecanismo es de ángulo cerrado, desde luego, pero en cámaras muy amplias podemos omitir esta parte de la iridectomía. Alguien podría debatir al respecto, pero podemos ahorrarnos un fenómeno inflamatorio importante que sería cortar el iris. Recuerden el nylon prepuesto, el nylon de 10 ceros prepuesto en el ápice, en el vértice del flap escleral, si es que se hace triangular, o en alguno de las esquinas, o en ambas esquinas, si se hace de manera rectangular. Hemos preferido el triangular porque el 90% de las veces podemos generar un cierre en el ápice sin ningún problema. Y importante sepultar el nudo para que no vaya a haber algún atravesamiento de algún cabo del nylon de ceros a través de la conjuntiva, y después un cierre hermético como quiera que se haga. Hoy en día estamos usando en un ensayo clínico el IC200, el tonómetro de rebote IC200, para medir la presión en diferentes momentos de la trabeculectomía, y nos ha sorprendido lo que puede bajar una paracentesis antes de entrar a la cámara anterior para hacer la trabeculectomía, y también de lo baja que puede ser la presión cuando nosotros pensamos que está más alto, y que estamos valorando, que este sería tal vez uno de los puntos de desenlace más importantes, el poder definir la tensión de las suturas y el número de las suturas con base en la cantidad de líquido y la tasa de salida de líquido a través de los bordes del borde escleral. Bueno, entonces, esta parte transoperatoria, aunque no es extensamente empinada, sí requiere de unos pequeños, digamos, puntos cruciales que nos pudieran ayudar en ese sentido a mejorar, ¿no? Entonces, en la parte ya que vamos a tratar de hacer como un cierre en el manejo postoperatorio, tendría que ser identificar si existe sangre. Imaginemos que no tenemos la presión, no logramos la presión media en el postoperatorio. Eso es así como diríamos de nosotros mantenernos como evolucionando en nuestro seguimiento. Definir, por ejemplo, si hay una obstrucción en el ostium. Es importante hacer gonioscopías cuando no se logra la meta, para observar si el ostium está obstruido de sangre, fibrina, vítreo, etc. O bien suponer que puede haber sangre en los márgenes del flap o en la parte de abajo del lecho escleral, y que impida que haya un impedimento que no sea visible, sino simplemente se suponga, o a veces se ve sangre justamente en el colgajo escleral, cuando se puede observar a través de la conjuntiva, utilizando un goniolente o la parte no cubierta de un goniolente de Sussman. Podemos también observar con esos lentes las suturas y poder hacer una suturolisis. Aquí existe en este ejemplo de la mano izquierda, pues un cabo largo que no debe estar ahí, pero se puede hacer así es como se ve la sutura cuando queremos con argón poder generar, podemos nosotros generar reducción de la presión intraocular cuando reconocemos que con compresión baja la presión significativamente, y a la vuelta de algunos días o pocas semanas con compresión sigue habiendo esa posible impedimento a un flujo suficiente para lograr la presión meta. Entonces se puede hacer la suturolisis, donde la regla es nunca antes de 2 o 3 semanas, y si hay más de una sutura en el flap, solamente una sutura a la vez, para evitar sorpresas de hipotonía. O bien los que utilizan suturas ajustables, que justamente lo propone Penco, tiene una pinza especial y puede simplemente de forma transconjuntival aflojar los puntos y evitar suturolisis. La otra recomendación que yo tendría para ustedes es el de usar algún tipo de clasificación, un sistema de valoración, así como usamos LOX2, LOX3 para cataratas, utilizar Moorfields, Indiana o Pushburg, que es el que nosotros usamos, que nos parece más intuitivo, más sencillo, y donde nosotros podríamos establecer, con base a los hallazgos clínicos más relevantes, el pronóstico
de la evolución de la trabeculectomía y desde luego la posibilidad de tomar decisiones a tiempo, como sería la presencia de más vasos, sobre todo la presencia de vasos ingurgitados y tortuosos, como sean el de sacar corchos, o el de el tener paredes gruesas y de aspecto encapsulado que pudieran pues evitar o obstaculizar el flujo de salida a través de la pared de la conjuntiva, el que haya, y este es muy importante, microquistes, y en qué abundancia y si están constituidos en los 3/3 de la ampolla. Es importante tener un dominio, de hecho, Burdock no es difícil de dominar, es el que yo les sugeriría que usaran para aquellos que no están usando, pero pueden usar cualquier otro. Desde luego, es tener un punto de referencia. Recuerden que los microquistes epiteliales se ven mucho mejor cuando se tiñe con fluoresceína y se da un poco más de magnificación. Y que estos se van estableciendo al paso de las pocas semanas de la cirugía, no necesariamente se ven muy al principio. Pero nosotros simplemente proponemos que usen algún tipo de escala. En esa escala va del 0 al 12. No voy a entrar ahorita en la escala, pero sí en el énfasis de poder ser muy enfáticos en la parte de los hallazgos clínicos, dimensiones, altura, extensión y las características que les mencioné hace un momento, donde es preferente que preferimos que el aspecto de la conjuntiva sea semejante al del resto de la conjuntiva, como normalmente lo vemos ahora con trabeculectomía segura. Cuando usamos esa técnica propuesta por Penco, colaboradores del Moorfields Eye Institute de Londres, y donde tendríamos que subrayar también pues la correlación que existe con el control de la presión intraocular, no solamente con ese aspecto. Y hoy en día, aquí presento simplemente el paso de algunos aspectos que pueden ser diferentes. Aquí en el anterior era como veíamos antes cuando hacíamos nuestra disección conjuntival base limbo, donde tenemos elemento hipervascularizado y más tenso, más grueso, que le decíamos pared de hierro, que limitaba de alguna manera el crecimiento de la ampolla filtrante, en contra con aspectos más extensos, como se ven aquí, de conjuntivas que no son hipovasculares o isquémicas, que es algo que no quisiéramos ver con frecuencia, porque son más susceptibles a la perforación o a la inflamación. ¿Sí? Y desde luego aquellos que pueden producir no solamente, bueno, pueden estar asociados a un buen control de la presión, pero a situaciones de disestesia, es decir, de incomodidad, en donde tendríamos que hacer inclusive algunos procedimientos quirúrgicos para eliminar estas molestias o incomodidades. Y desde luego el hecho, que es tal vez las complicaciones más comunes, aunque afortunadamente con el uso de los antimetabolitos mucho menos, el de la cicatrización. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, este colgante que tuvo que resecarse y sería materia inclusive de una pequeña charla el manejo de las ampollas disestésicas. Pero ese sería como este aspecto suculento, extenso, de bajo volumen, con una vascularización parecida a la del resto de la conjuntiva, sería como el resultado ideal. Nosotros hemos estado fortaleciendo la idea de poder generar esta coadyuvancia con el OCT del segmento anterior, donde podemos nosotros ver paredes más gruesas que se asocian a menor flujo del acuoso fuera de la ampolla. Y obviamente la presencia de quistes internos, es decir, de espacios quísticos que significan la presencia de humor acuoso, mientras más amplios, en comparación a que estamos comparando situaciones ideales mano izquierda, no tan ideales del lado derecho. La altura, donde quisiéramos que fuera de altura intermedia, o si fuese más voluminosa, que no fuera algo que estuviera muy cerca del limbo que causara molestias. Desde luego también la reflectividad, a mayor reflectividad quiere decir que hay una mayor población celular y posiblemente una mayor fibrosis, y desde luego a veces la presencia del ostium, no siempre se puede ver, pero con frecuencia puede revisarse y puede hacerse una coadyuvancia como lo vemos nosotros en este ejemplo, del mismo paciente, un paciente con glaucoma juvenil, donde el aspecto clínico es más parecido, se operaron en diferentes momentos, hubo desde luego situaciones diferentes en el transcurso posoperatorio, un ojo operado por el attending physician, por el médico adscrito, y el otro por el fellow. Hubo diferencia en el número de suturas, en la cantidad de hemostasia, etcétera, que es importante y lo menciono de una vez. A menor hemostasia, desde luego se hace la hemostasia que se necesita, pero a menor hemostasia coaxial, que es la preferente,
menor inflamación y mejor pronóstico entre los otros elementos. Ven ustedes en el ojo derecho cómo se ve el aspecto clínico, cómo se ve también el aspecto tomográfico, y hay un excelente control de la presión intraocular en comparación con el ojo izquierdo, ¿sí? Donde el aspecto clínico por Burgos no es tan diferente al del derecho. Sin embargo, vemos cómo el aspecto tomográfico dista mucho de parecerse al inicial. Lo regreso para que ustedes lo vean, como es voluminosa, pero la pared es delgada, hay espacios quísticos suficientes, a diferencia de de que hay una pared mucho más gruesa, mucho más hiperreflectiva y pocos espacios quísticos de filtración. Aquí está otro ejemplo en una que se ve encapsulada, donde la ampolla es simplemente un pequeño lóbulo y en el que se intenta hacer un rescate. Dicho esto, creo que es importante optimizar los desenlaces a través, obviamente, de la evaluación preoperatoria de los factores de riesgo, establecer un manejo óptimo y conveniente para que también se reduzcan costos y se reduzcan tiempos de recuperación posoperatoria, se promueva recuperaciones en términos de menos inflamación, y donde, a diferencia de cirugías como la FACO, esta requiere una vigilancia mucho más estricta, porque podríamos requerir de algunas maniobras como compresión, suturolisis, administración de medicamentos anticicatriciales, rara vez antiangiogénicos, y desde luego siempre considerar la posibilidad de la combinación de procedimientos, ya sea trabeculectomía, implantes derivadores de acuoso o mix, con la cirugía de catarata, o bien inclusive con otras cirugías como el trasplante córneo o la vitrectomía, que se hace con mucho menos frecuencia y en donde a veces se prefiere manejar 2 tiempos quirúrgicos, y donde, muy importante, subrayamos la decisión o needling, decisión, revisión o needling, puede hacer la diferencia para prolongar por años de una forma segura, cuando se tiene la experiencia y el feeling de poder indicarlo en cierto momento. Podemos nosotros establecer el cómo, el cuándo y la forma de poder llevar a cabo esta decisión, que puede hacerse desde muy temprana hasta muy tardía, inclusive años después de una cirugía, y que se puede suplementar con antimetabolitos, donde mitomicina C sigue siendo también para estos procedimientos nuestra elección. Ya en la fase final quisiera decirles que la decisión de cirugía de, por ejemplo, cuándo FACO o no FACO, bueno, pues hoy tenemos mucho más evidencia a través del Eagle Study, multicéntrico de FACO con pteridotomía, como en las cámaras más estrechas, sobre todo en las que se tienen como domos cristalinianos más grandes, podemos preestablecer un mejor desenlace de solo hacer cirugía de catarata, y sabemos que nunca deberemos de apostar a una reducción de la presión intraocular de una cirugía de catarata cuando los casos sean moderados o avanzados, o cuando haya el uso de más de un medicamento, y de 2 medicamentos o más, o cuando existan presiones demasiado elevadas, ¿no? Tal como inclusive nos permite extrapolarlo el Eagle Study. Desde luego, la trabeculectomía, nosotros apoyamos la idea que siempre sea con antimetabólitos, de preferencia mitomicina C. Desde luego hay debates de casos, de escuelas, de visiones, pero es importante que tengamos esto en mente, y que cuando es combinado, ahí sí hay mucho mayor coincidencia en que siempre debemos usar antimetabolitos, porque aumenta la inflamación y el riesgo de falla. Bueno, para terminar, simplemente la ruta crítica sería mantener la presión meta como un eje rector. Desde luego, el aspecto clínico del desarrollo de la ampolla y el hecho de que podemos hacer uso de tratamientos suplementarios de forma temporal, de preferencia supresores de acoso, la compresión digital, el uso prolongado de esteroides, de preferencia de acetato de prednisolona al 1%, que puede usarse cualquier otro sin problema, por lo menos 2 meses, aunque es una situación de una reducción lentamente progresiva. El hecho de cuando identificamos el mecanismo por el que no se logra la presión meta, cuando hacer una decisión, ya sea en quirófano o en la lámpara de Endura, como nosotros solemos hacerla,
cómo agregar un antimetabolito en la revisión. Y yo le decía, muy rara vez un antiangiogénico, no hay ensayos clínicos que nos orienten a que los antiangiogénicos sean una solución que pueda ser superior a la de mitomicina C, y que desde luego en algún momento tendríamos que pensar en un segundo procedimiento. Con esto yo quisiera concluir agradeciéndoles y subrayando que decidir acerca de cirugía requiere un entendimiento de la enfermedad en sí misma, pero del proceso de enfermedad, pero también del proceso perioperatorio, ¿sí? Donde está lleno de pequeños detalles, el antes, el durante y el después. Y que a pesar de los grandes desarrollos en MIGS, en procedimientos láser, la trabeculectomía sigue siendo el procedimiento a desafiar, el procedimiento que mayormente es de elección en el contexto del glaucoma en descontrol, pues no en todos los casos, y habrá personas que favorezcan más dispositivos de drenaje, MIGS, etcétera, pues, ciclofotocorrección, pero desde luego se debate siempre al análisis de los pros y de los contras. Y desde luego subrayar la idea de que el manejo posoperatorio representa tal vez una porción o un segmento tan importante como la realización misma de la cirugía. Quiero quedarme agradecido con ustedes acerca de pues de la oportunidad que me han permitido tener. Y quedo, bueno, pues yo a la orden de cualquier comentario o pregunta, o no sé si esto se va a quedar justamente al final. Profe, muchísimas gracias, demasiado completa tu conferencia, creo que abordaste cada punto en detalle de lo más importante sobre esto y sobre todo las conclusiones básicas. Hay que recalcar eso, que la trabeculectomía sigue siendo el gol estándar en el manejo de la baja contundente de la presión. Obviamente hay targets de pacientes que requieran menos control de la presión, pero este seguirá siendo obviamente el procedimiento más hipotensor que pueda hacerse en un paciente que lo necesite. Yo pienso que no hay como lugar a pregunta ni siquiera porque está demasiado completa. Creo que abordaste cada punto como te digo y muchísimas gracias por tu valioso aporte, profe. No, pues gracias a ustedes. Un abrazo grande, Juan, Juan Manuel, Lucas y profesores que nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna otra pregunta para terminar? Bueno, damos el cierre entonces de la actividad académica del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, a los conferencistas y de nuevo bienvenidos a Clopán y seguiremos en esta parte educativa, así sea por medio virtual. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Gracias a todos. Gracias por la invitación, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Una buena tarde para todos, un feliz fin de semana para todos los asistentes. Esperamos el próximo mes contar con otro tema que sea atractivo y educativo para todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.